Bien chicos, vamos a explicar lo último que nos faltaba en la práctica, que era el tema de los índices. Tenemos tres índices que se utilizan para el índice de calidad ambiental de cuencas. Las fórmulas son las siguientes. F1 corresponde al número de parámetros que no cumple el ECA sobre el número total de parámetros a evaluar. F2 es el número de parámetros que no cumplen con el ECA a nivel de datos sobre el número total de datos. Y por último, F3 es la suma normalizada de los excedentes sobre la misma más 1 por 100. Cada uno de estos índices los vamos a desarrollar. Empezamos con el parámetro F1. F1 corresponde al número total de parámetros que no cumplen el ECA sobre el número total de parámetros a evaluar. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de parámetros nos referimos, por ejemplo, al oxígeno disuelto, al pH, a algún metal y demás cosas. Y estos son datos que se consiguen en el campo. Entonces, si nosotros hemos muestrado 16 parámetros en total y de esos 16, 6 están fuera, nuestra fórmula queda de la siguiente manera. 6 sobre 16 y el F1 corresponde a 0.375. Estamos utilizando el primer punto de muestreo que ustedes tienen en su práctica. El F2. F2 corresponde a una fórmula similar a la anterior. Sin embargo, aquí estamos hablando de datos. Corresponde al número de muestreo sobre el total de datos evaluados. Un ejemplo. Estamos manejando el parámetro X. Este parámetro X ha sido cuantificado con 3 muestreos en discontinuo para un año en específico. Entonces, de estos 3 muestreos, 2 están fuera del ECA y 1 sí cumple. Pero si hacemos el promedio general, saca 40, que también está fuera del ECA. Entonces, podríamos decir que el parámetro está muy excedido. Sin embargo, cuando hablamos del F2, no hablamos de estos datos de aquí, de parámetros, sino nos ubicamos al muestreo. Así que para este ejemplo pequeño, si tenemos 2 muestras que exceden sobre el total de muestras, sería 2 sobre 3. Vamos al ejemplo de nuestra tabla de aquí, del punto Coulomb 1. Nosotros tenemos 26 datos que están fuera del parámetro, sobre un total de 142 muestreos que hemos desarrollado. Entonces queda 26 sobre 142 y el valor de F2 es 0.183. Y por último vamos a calcular el valor de F3. F3 es la suma normalizada de excedentes. Pero antes de nada vamos a explicar qué es un excedente. Un excedente es un valor que ha sobrepasado el ECA. Digamos, el ECA del aluminio es 15. Y en nuestro muestreo de campo hemos encontrado que entra 25. Entonces, ese dato, ese punto y ese muestreo corresponde a un excedente. Entonces, la fórmula es suma normalizada. Para sacar la suma normalizada, tenemos que hacer lo siguiente: sumar todos los excedentes sobre el total de datos. Sin embargo, hay que reconocer que existen dos tipos de excedentes, unos excedentes positivos y unos excedentes negativos. El excedente positivo es cuando estamos hablando de un parámetro, por ejemplo un metal, que al excederse de forma positiva genera impactos negativos. En mi ejemplo yo había dicho que había encontrado 25 partes por millón de aluminio, por ejemplo, cuando el ECA era 15, entonces ese excedente positivo puede generar daños ambientales. Pero también existen excedentes negativos. Supongamos que el DBO debe estar en 6, en cualquier cuerpo de agua. Pero nosotros hemos ido a muestrear y hemos encontrado un DBO de 2 en algún lugar. Entonces, ese excedente no podría ser considerado por arriba, porque estamos con un valor de 2 que está por debajo del ECA, así que corresponde a un excedente negativo. Ese valor de 2, aunque uno podría decir, no, bueno, es por debajo del ECA, ¿no? Entonces es correcto. No es cierto, porque un valor por debajo de un 2 corresponde a daños ambientales para el parámetro que estamos colocando. Lo mismo funciona con el pH. Entonces tenemos que saber determinar con cuál de los dos estamos trabajando y con cuál de los dos tenemos que manejar, porque al final y al cabo los excedentes son estos. Las fórmulas de calcular es valor del parámetro del ECA, el valor de campo sobre el valor del ECA, menos 1 para el caso de los positivos, y para el caso de los negativos es al revés, el valor del parámetro del ECA que se encuentra en la legislación sobre el parámetro que no cumple, el valor de campo, menos 1. Para explicar de forma práctica el valor del F3 vamos a utilizar esta tabla de Excel. Esta tabla de Excel ha salido de la práctica que ustedes tienen, de aquí, datos para resolver. Entonces, cuando entramos aquí a datos para resolver, vamos a encontrar que hay una serie de puntos, el Coulomb 1, el RAFUF y las demás. Y todas estas corresponden a los datos que yo les he colocado en su práctica, en esta parte de aquí. El punto Coulomb 1 y el punto Coulomb 1 son los mismos y de ahí van avanzando. Los 19 puntos tienen sus datos para calcular el F a partir de la tabla de trabajo en material anexo. Bien, vamos a utilizar este primero, pero no vamos a hacer el cálculo para todos los años, solamente vamos a trabajar para el año del 2012. Entonces, en el 2012 tenemos 3 parámetros excedidos, que es el pH con 3.67,
que es el de aluminio con 310 y el de manganeso con 1.8. Entonces regresamos a nuestro Excel. Lo que hacemos aquí es colocarlo, pero antes que nada tenemos que reconocer cuáles son los parámetros que se han excedido a nivel positivo y cuáles a negativo. En el caso del pH, nuestro dato es 3.67, cuando el pH mínimo es de 6.5, entonces este es un excedente negativo, mientras que los otros dos son excedentes positivos. Entonces aplicamos la fórmula para excedentes negativos, que corresponde al valor del ECA, que en este caso vamos a utilizar el límite inferior, que es 6.5, porque es el dato más cercano, digamos, al valor que estamos trabajando, sobre el valor que nosotros hemos encontrado, 3.67, y todo esto le vamos a restar menos 1, y nos sale el primer valor. Para el caso de los índices negativos era al revés, trabajábamos primero con el valor de campo sobre el valor del ECA, y al final le restábamos menos 1. Y repetimos lo mismo para el segundo dato. El valor de campo sobre el valor del ECA, y a todo le restamos menos 1. Entonces ya tenemos el primer punto. Vamos al tema de la suma normalizada. Recordemos que la fórmula de la suma normalizada era la siguiente, la sumatoria de todos los excedentes sobre el total de datos. Para el caso de nuestro ejemplo tenemos 3 datos y podemos hacer la sumatoria. Entonces la fórmula sería la siguiente: suma del rango que estamos viendo aquí, desde el E5 al E7, que corresponde a los datos, sobre 3, que son los 3 datos que estamos trabajando aquí. Este 3 no es fijo, puede cambiar de acuerdo al número de datos que ustedes vayan teniendo. Si tienen más datos va a aumentar, si tienen menos datos va a decrecer. Lo dejamos así y listo. Bien, entonces lo único que nos falta pendiente es el cálculo de F3. Para el cálculo de F3 vamos a recurrir nuevamente a nuestra fórmula. Suma normalizada de excedentes sobre suma normalizada de excedentes más 1 por 100. Entonces la fórmula en Excel quedaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos la suma normalizada en la columna E8. Entonces, suma normalizada E8 sobre E8 suma normalizada más 1 por 100, que correspondería a nuestro valor de F3. Y esto nos da un valor de 200. Entonces ya tenemos F1, F2 y F3 aquí, que son los datos que hemos ido sacando conforme hemos visto la exposición. Entonces lo único que nos queda pendiente es el índice de calidad ambiental para la cuenca en el año 2012. Ojo que este dato que yo estoy considerando aquí en F3 no es el que ustedes deben sacar si es que cogen el mismo punto que yo, porque yo solamente he trabajado con el año 2012. Ustedes tienen que trabajar con toda la tabla que ustedes ven aquí. Bien. Vamos a regresar al Excel. La fórmula del índice de calidad ambiental es la siguiente: 100 menos la raíz de F1 más F2 más F3 sobre 3. Si lo quisiéramos trabajar en un Excel tendría la siguiente forma: 100 menos la raíz, y tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis en este punto, de el punto H2 que corresponde a F1 al cuadrado, H3 que corresponde a F2 al cuadrado y H4 que corresponde a F3 al cuadrado. Esto lo dividimos entre 3 sobre el total de datos, 3 valores, F3, y cerramos el paréntesis de la raíz. Este dato nos va a salir menos 15. Nos sale así porque este valor dentro de la raíz corresponde a un valor superior a 100. Vamos a dejarlo así de momento. Para finalizar ya el video vamos a regresar a nuestra práctica y vamos a ir un poco más arriba a esta tabla en específico. En esta tabla nosotros encontramos los índices de calidad de cada uno de los datos que se están manejando. Son de 0 a 100. Nuestro dato nos ha salido menos 15 en negativo, así que vamos a asumir un 0 por defecto. Aquí nosotros ubicamos el valor que nos ha conseguido. Como estamos trabajando con 0, corresponde a que nuestra agua es de tipo pésima. Y eso lo completamos en esta tabla que ustedes ven aquí. Bien, poco más, esa es la explicación de los valores y el cálculo de F1, F2 y F3. Lo que ustedes tienen que hacer en su práctica es escoger uno de estos puntos de aquí, ya sea este de aquí o cualquiera de los que ven más abajo, y hacer el cálculo de la misma manera que yo lo he hecho. El F3 que ustedes tienen que calcular es desde el año 2012 al 2020, o sea, tiene que aplicarse toda la tabla, no únicamente un año como yo le desarrollé en el ejemplo. Finalizado todo eso, tienen que colocarlo aquí, y el entregable de esta práctica es el informe como habíamos quedado, y también tienen que incluir los datos y la tabla de Excel de trabajo para el punto que hayan escogido. La fecha de entrega le estoy aplazando para un par de días, no va a ser el día de mañana, sino vamos a pasarla hasta el día miércoles.
Y poco más que eso. Cualquier pregunta, chicos, me pueden contactar por WhatsApp o dejar la pregunta dentro del mismo Blackboard. Nos estamos viendo en la siguiente clase.